Su madre fue la uruguaya Juana Petrona Cortesa y su padre Prudencio Quiroga, vicecónsul argentino en Salto, donde nació el 31 de diciembre de 1878. Al año siguiente, Prudencio muere en una chacra en un accidente de caza. Entre 1879 y 1883, la familia Quiroga vive en Córdoba, Argentina. En 1891, la madre se casa con Ascencio Barcos y se mudan a Montevideo. 2 años después, regresan a Salto, donde Horacio funda el Club Ciclista Salteño. En 1895, su padrastro se suicida. Al año siguiente funda con sus amigos Alberto Briñoles, José Azda y Julio Jaureche la Comunidad de los Tres Mosqueteros y comienza a escribir en publicaciones salteñas. Durante el carnaval de 1898 se enamora de María Esther Yurkowski, que más adelante inspirará la novela Una estación de amor. Empieza a publicar relatos en la revista de Salto. En marzo de 1900 se va a París, donde las penurias económicas pronto lo obligan a retornar a Montevideo. En una primera etapa es influido fuertemente por Edgar Allan Poe y el modernismo, como lo testimonian sus primeros libros, Los arrecifes de coral, de 1901, que dedica a Leopoldo Lugones, y El crimen del otro, de 1904. Se reúne con sus amigos más fieles en el consistorio del Gai Saber, primer cenáculo modernista. El 5 de marzo de 1902, mata por accidente a su amigo Federico Ferrando mientras carga un arma de fuego. Trastornado, se muda a la casa de su hermana María en Buenos Aires. Al año siguiente acompaña a Lugones como fotógrafo a las ruinas jesuíticas de Misiones, provincia argentina que sería el entorno de algunos de sus mejores cuentos. En 1904 realiza un intento frustrado y pionero de plantar algodón en un campo del Chaco. Por influencia de Lugones, lo nombran profesor de castellano y literatura en la Escuela Normal número 8 de Buenos Aires, donde conoce a Ana María Cirés, que sería su primera esposa. Compra 185 hectáreas de tierra en los alrededores de San Ignacio, Misiones, donde aprende a conocer la selva y perfecciona sus múltiples capacidades manuales. Comienza a publicar en la revista Caras y Caretas relatos de extensión fija, que serían una escuela de síntesis y eficacia. En los años siguientes da a conocer algunos de sus clásicos: El almohadón de plumas, La insolación, La gallina degollada, A la deriva, Los mensú. Se casa con Ana María Cirés en 1909, con quien se instala en San Ignacio y con quien tendrá 2 hijos, Eglé y Darío. Renuncia a su puesto en Buenos Aires y es nombrado juez de paz en San Ignacio. Realiza múltiples actividades, fabrica carbón, vende naranjas, para mantener a su familia. En 1915 su esposa se suicida con una fuerte dosis de sublimado y muere después de 8 días de agonía. Al año siguiente, Quiroga regresa a Buenos Aires, donde se le unen sus hijos unos meses después. Manuel Gálvez lo ayuda a editar sus cuentos de amor, de locura y de muerte en 1917, y los que siguen, Cuentos de la selva, Anaconda, El desierto y, en especial, Los desterrados, de 1926, su mejor recopilación de cuentos misioneros. En 1929 publica su novela Pasado Amor, que lo hace consciente de una crisis creativa. Y ese es un acontecimiento, la publicación de Pasado Amor, que quizá le haga notar que tiene que cambiar de rumbo. Es como su última frontera narrativa. Es cierto, él no podía saber que se iba a morir en 1937, como es evidente, pero sin embargo, si uno observa lo que hizo entre el 29 y el 37, está claro que ya no escribe cuentos con las modalidades, aún con las modalidades diversas que lo había hecho en las décadas anteriores, pero también abandona por completo la aventura de la novela. Enrique Amorín cuenta que esta novela, Pasado Amor, que fue, por cierto, muy bien editada, con unas ilustraciones muy bonitas de Carlos Giambiaggi, vendió 100 ejemplares, cuando sus libros anteriores, que tampoco vendían mucho, porque en realidad muy poca gente compraba libros entonces, de todas formas podían llegar a tirar 2.000 y hasta 3.000 ejemplares. Entre sus amigos de aquellos años se cuentan el salteño Enrique Amorín y muy en especial el ensayista Ezequiel Martínez Estrada,
con quien entabla la correspondencia que será recogida en El Hermano Quiroga. Apasionado por el motociclismo, recorre las rutas de la época para ir a ver a una novia en Rosario, por ejemplo. En 1927 se casa con María Elena Bravo, compañera de estudios de su hija Eglé, con quien tendrá su tercera hija, Pitoca, y una relación conflictiva por la diferencia de edades y personalidades. En 1931 regresa a San Ignacio. Desde 1935 se acentúan sus dolores físicos. Sus amigos de Montevideo le informan que su mundo narrativo se ha insertado en los planes de estudio. Significa que desde 1935, si no me engaño, ha ingresado en los programas de educación secundaria en Uruguay, un poco más tarde en Argentina. A propósito, esta fue una de las últimas noticias que recibió de sus corresponsales montevideanos, que lo puso bastante contento, porque, como le comentó a uno de ellos en una carta, al fin los elefantes van a dar sus últimos trotes de donde empezaron a darlos. En otras asignaturas, e incluso en la educación primaria, se trabaja con otro de sus textos, con cuentos de la selva, básicamente. De modo que el estudiante de primer año de literatura ya viene con un background, ¿no? Con un conocimiento previo de Quiroga. Y lo que seguramente lo atrapa más, por lo menos era así hasta hace un tiempo, es esa relación, que es una relación compleja, a veces vista de un modo un poco mecánico, entre su obra y su vida, que, como todo el mundo sabe, es una vida bastante extraña, es decir, fuertemente signada por la muerte y por la desgracia. Más allá de eso, hay, creo, una fascinación que puede producir esta obra en el lector, y especialmente en el lector joven, en la medida en que es una obra profundamente rica y, yo diría, experimental. Claro que suele estudiarse en educación media los textos más transitados, como La Deriva, El Almohadón de Pluma, La Gallina degollada, pero, digamos, ese no es el único Quiroga. Gestiones de Enrique Amorín consiguen que lo nombren cónsul honorario. A lo largo de 1936, el estado de su salud se agrava hasta que, ya seguro de su carácter incurable, se suicida el 19 de febrero de 1937. Sus restos son trasladados a Uruguay, primero a Montevideo y después a Salto, en una urna con su rostro tallado en madera de algarrobo misionero. Allí es recibido por unas 5.000 personas que lo acompañan por las calles de su ciudad natal.